¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor parecen manejar mejor las situaciones que tú? Bien, el poder no es cuestión de suerte ni de pura habilidad, es un conjunto de reglas que, una vez que las entiendes, te permiten destacarte en cualquier entorno, desde influir en los demás hasta obtener una ventaja estratégica en cualquier situación. Dominar el arte del poder puede transformar tu vida por completo, y no se trata solo de avanzar en tu carrera o de ganar más dinero. Es sobre cómo mejorar tus relaciones, cómo lidiar con las adversidades y cómo alcanzar tus objetivos con mayor precisión. En este video vamos a continuar nuestra guía definitiva sobre las 48 leyes del poder, analizando de las leyes 7 a la 12. Estas herramientas te brindarán las herramientas necesarias para jugar de manera más inteligente en tu día a día, ya sea que quieras mejorar en tu trabajo, en tus relaciones o simplemente comprender mejor cómo funciona el poder a tu alrededor. Y sin más que decir, empecemos. Ley 7. Logre que otros trabajen por usted, pero deje nunca de llevarse los laureles. Utiliza la inteligencia, los conocimientos y el trabajo de otros para promover tu propia causa. Este tipo de ayuda no solo te permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, sino que te conferirá una aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, tus colaboradores serán olvidados y todos te recordarán a ti. Nunca hagas lo que otros pueden hacer por ti. Este es el criterio general en cuanto a lo que la ley se enfoca, pero para entenderla mejor pasemos a ver un ejemplo de la vida real y cómo se puede utilizar esta ley y qué es lo que pasa cuando no se sigue. En 1883, un joven científico serbio llamado Nikola Tesla trabajaba para la división europea de Continental Edison Company. Como era un brillante inventor, Charles Batchelor, jefe de la planta y amigo personal de Thomas Edison, lo persuadió de que probara fortuna en los Estados Unidos y le dio una carta de presentación para el mismo Edison. Y así fue como comenzó para Tesla una vida de problemas y turbulencias que perduró hasta su muerte. Cuando Tesla se presentó ante Edison en Nueva York, el célebre inventor lo contrató de inmediato. Tesla trabajaba 18 horas por día para encontrar diversas maneras de mejorar los primitivos generadores de Edison. Al fin, propuso rediseñarlos por completo. A Edison el trabajo le parecía una tarea monumental que podría insumir años, durante los cuales no habría rentabilidad alguna. Pero le dijo a Tesla, hay $50,000 para ti si es que puedes hacerlo. Tesla trabajó día y noche en el proyecto y al cabo de solo un año produjo una versión muy mejorada del generador, con controles automáticos. Se presentó ante Edison para darle la buena noticia y cobrar sus $50,000. Edison quedó muy satisfecho con la mejora, por la cual su empresa se llevaría el crédito. Pero en cuanto surgió el tema del dinero, le dijo al joven serbio, Tesla, tú no entiendes el humor estadounidense, y solo le concedió un pequeño aumento de salario. La obsesión de Tesla era crear un sistema eléctrico de corriente alterna, pero Edison creía firmemente en el sistema de corriente continua, y no solo se negó a apoyar las investigaciones de Tesla, sino que más adelante hizo todo lo posible para sabotearlo. Tesla se dirigió al gran magnate de Pittsburgh, George Westinghouse, que había fundado su propia compañía de electricidad. Westinghouse financió la totalidad de la investigación de Tesla y le ofreció un generoso acuerdo de regalías sobre las ganancias futuras. El sistema de corriente alterna desarrollado por Tesla sigue siendo el estándar en la actualidad, pero después de que las patentes fueron registradas a su nombre, aparecieron otros científicos para adjudicarse el invento, afirmando que habían hecho los trabajos básicos para Tesla. Su nombre se perdió en medio de la disputa, y el público terminó asociando el invento con Westinghouse. Un año más tarde, la empresa de Westinghouse fue adquirida por JP Morgan, quien le hizo rescindir el generoso contrato de regalías que había firmado con Tesla. Westinghouse explicó al científico que la empresa no podría sobrevivir si tenía que pagarle el total de sus regalías, y persuadió a Tesla a que aceptara la adquisición de sus patentes por $216,000,
Sin duda una suma muy importante en aquel tiempo, pero mucho menor que los 12 millones de dólares que valían. Los financistas habían quitado a Tesla su dinero, sus patentes y sobre todo el mérito del mayor invento de su carrera. El nombre de Guillermo Marconi se halla vinculado para siempre con la invención del radio. Sin embargo, pocos saben que al producir este invento transmitió una señal a través del Canal de la Mancha en 1899. Marconi utilizó una patente que Tesla había registrado en 1897 y que su trabajo dependía de la investigación de Tesla. Una vez más, Tesla no cobró un solo centavo y no obtuvo reconocimiento alguno. Tesla también inventó un motor de inducción, así como el sistema de corriente alterna, y es el verdadero padre de la radio. Sin embargo, ninguno de estos descubrimientos lleva su nombre, y en su vejez vivió en la más absoluta pobreza. En 1917, cuando vivía en la pobreza, se le informó a Tesla que recibiría la medalla Edison del Instituto Estadounidense de Ingenieros Eléctricos. Y Tesla rechazó la medalla diciendo: "Ustedes me proponen honorarme con una medalla que puedo prender de mi solapa y mostrar durante una hora de vanidad ante los miembros de su instituto. Aunque decoraran todo mi cuerpo con medallas, no compensarían la falta de reconocimiento de mi capacidad mental y sus productos creativos, que han brindado el mayor fundamento en el cual se basa la mayor parte de su instituto". Con esto termina la historia, y ahora lo que sigue es ver el análisis del autor respecto a la historia. Muchas personas tienen la ilusión de que, en la ciencia, al manejarse con hechos, está más allá de las rivalidades que afligen al resto del mundo. Nikola Tesla lamentablemente era uno de esos ilusos, y mientras él pensaba en grandes inventos para el futuro, otros le robaban las patentes que ya había desarrollado y obtenían beneficio de sus inventos. Él quería hacer todo por su cuenta, y con eso solo logró agotarse y empobrecerse. Y por otro lado, Edison era el polo opuesto, pues contrataba a los mejores especialistas en cada campo para que hicieran el trabajo por él, y actualmente su nombre es mucho más conocido que el de Tesla, y se le asocian a más inventos. Estos hechos nos ofrecen una doble lección. En primer lugar, el mérito por un invento o creación es tan importante, si no es que más, que el mismo invento. Y en segundo lugar, aprende a sacar provecho del trabajo de otras personas. El tiempo es oro y la vida es corta. Si intentas hacerlo todo por tu cuenta, terminarás gastando energías en vano, y es mucho mejor conservar tus fuerzas y solo vigilar el trabajo de los demás. En el mundo del poder rige la ley de la selva. Hay quienes viven de la caza y hay quienes, como las hienas o las aves carroñeras, viven de la caza de los demás. Ellos comprenden que si esperan lo suficiente, siempre encontrarán otro animal que haga el trabajo por ellos. No seas ingenuo y ponte en el papel del buitre, te ahorrarás mucho tiempo y energía. La esencia de esta ley es la siguiente: aprende a conseguir que otros hagan el trabajo por ti, mientras que tú te llevas el mérito y aparentas tener una fuerza y poder casi divinos. Otra aplicación de esta ley, que no exige aprovecharse tanto del trabajo de los demás, es utilizar el pasado, una enorme fuente de conocimiento. Isaac Newton lo denominaba pararse sobre los hombros de los gigantes. Y al usar ideas de otras personas del pasado, nadie volverá a la vida para advertirle a la gente que en realidad usas sus ideas. Como lo dijo Bismarck en una ocasión, los tontos dicen que aprenden con su experiencia. Yo prefiero beneficiarme de la experiencia de los demás. Y ahora pasemos a ver cuándo debes tener cuidado al utilizar esta ley, o más bien, cuándo no deberías utilizarla. Como en algunas de las 48 leyes del poder, esta no deberá ser usada en tus superiores. En estos casos, quédate con la siguiente frase: atribúyete los méritos del trabajo de tus subordinados, al tiempo que cedes con generosidad el mérito de tu propio trabajo a tu superior.
Sin importar lo que hagas, siempre llegarás más lejos si sabes trabajar en equipo y usar a los demás. El problema con eso es que todos tus logros y méritos no serán solo tuyos, sino que serán compartidos. Y es por eso que debes aprender a usar a los demás, pero quedándote tú con el mérito. Claro, hay ocasiones en las que obviamente deberás dar algo de crédito a los demás, sobre todo cuando apenas empieces a formarte una reputación. Ahí lo más inteligente es compartir el crédito, pero siempre asegúrate de ser tú quien se lleva la mayor parte del crédito. De este modo, con el tiempo, conseguirás tener una alta reputación, que te permitirá usar a más personas y llegar más lejos. Es como un ciclo que se alimenta solo y crece cada vez más. Ley 8. Haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. Cuando obligues a otro a actuar, deberás ser tú siempre quien en todo momento ejerza el control. Siempre es mejor lograr que tu contrincante se acerque a ti y abandone, en este proceso, sus propios planes. Atráelo con ganancias fabulosas y después procede a atacar. Tú tienes todos los ases en la mano. Ahora pasemos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esta ley, basándonos en un relato de hechos reales, y después veremos un análisis de este relato. En el Congreso de Viena, en 1814, se reunieron las principales potencias de Europa para repartirse lo que quedaba del derrotado Imperio Napoleónico. La ciudad era una fiesta y los bailes de gala eran los más espléndidos que se hubieran visto jamás. Sin embargo, Napoleón seguía proyectando su sombra. En lugar de ejecutarlo o exiliarlo en un país lejano, lo habían enviado a Elba, una isla cercana a la costa italiana. Aún preso en una isla, un hombre tan audaz y creativo como Napoleón Bonaparte podía poner nerviosos a todos, incluso a la distancia. Los austriacos planeaban hacerlo asesinar en Elba, pero al fin decidieron que era demasiado arriesgado. A Alejandro I, el temperamental zar de Rusia, aumentó la tensión cuando se le negó una parte de Polonia a la que aspiraba. Reaccionó con furia y amenazó: «Cuidado con lo que hacen o liberaré al monstruo». Todos sabían que se refería a Napoleón. De todos los estadistas reunidos en Viena, solo Talleyrand, exministro de Exterior de Napoleón, parecía calmado ante ese comentario. Era como si supiera algo que los demás ignoraban. Entretanto, en la isla de Elba, la vida de Napoleón era una burla a su gloria pasada. Como rey, entre comillas, de Elba, se le había permitido establecer una corte. Había un cocinero, una encargada de ser su guardarropa, un oficial pianista y un puñado de cortesanos. Todo aquello estaba destinado a humillar a Napoleón, y en apariencia, el objetivo se estaba cumpliendo. Aquel invierno, sin embargo, ocurrieron una serie de hechos tan extraños y dramáticos que podrían haber formado parte de una obra teatral. Elba fue rodeada por buques de guerra británicos, cuyos cañones apuntaban a la isla y cubrían todos los posibles puntos de salida. Sin embargo, el 26 de febrero de 1815, a plena luz del día, un barco con 900 hombres a bordo recogió a Napoleón y se escabulló al mar. Los ingleses lo persiguieron, pero la nave logró escapar. Aquella fuga casi imposible dejó atónita a la población de toda Europa y aterró a los estadistas reunidos en el Congreso de Viena. A pesar de que hubiese sido más seguro abandonar Europa, Napoleón no solo decidió retornar a Francia, sino que apostó aún más alto. Marchó sobre París con un pequeño ejército, en la esperanza de reconquistar su trono. Y su estrategia funcionó. Personas de todas las clases sociales se echaron a sus pies. Un ejército al mando del mariscal Ney salió de París con la orden de arrestarlo, pero cuando los soldados de Ney vieron a su adorado líder de antaño, cambiaron de bando. Una vez más, Napoleón fue proclamado emperador. Los voluntarios comenzaron a engrosar las filas de su nuevo ejército. En París, multitudes enloquecieron. El rey que había reemplazado a Napoleón huyó del país. Durante los 100 días siguientes, Napoleón gobernó Francia. Sin embargo, el delirio pronto fue cediendo.
Francia en realidad estaba en bancarrota, sus recursos se habían agotado y no había mucho que Napoleón pudiese hacer para revertir la situación. Y en junio de ese mismo año, en la batalla de Waterloo, finalmente fue derrotado. Esta vez sus enemigos habían aprendido la lección y lo exiliaron en la árida isla de Santa Helena, frente a la costa occidental de África, y ahí perdió toda esperanza de poder fugarse. Antes de que Napoleón decidiera dar un paso tan audaz, los visitantes a su corte le habían dicho que era más popular que nunca en Francia y que el país volvería a recibirlo con los brazos abiertos. También se le dijo que los ingleses lo dejarían escapar. Y en efecto, su fuga se produjo en medio de la tarde, a plena vista de todos los británicos. Lo que Napoleón no sabía era que detrás de todo eso había un hombre que manejaba los hilos cual hábil tritero. Ese hombre era su exministro, Talleyrand, quien hacía todo aquello no para resucitar los tiempos de gloria de Napoleón, sino para aplastarlo totalmente, pues cuando Napoleón fue exiliado a Elba, Talleyrand protestó y afirmó que era mejor enviarlo mucho más lejos, pues de lo contrario nunca habría paz en Europa. Pero nadie le hizo caso, y en lugar de esforzarse por imponer su opinión, Talleyrand se tomó su tiempo. Consiguió el apoyo de Clastery y de Metternich, los ministros de Exterior de Gran Bretaña y Austria. En una acción conjunta, los tres hombres tendieron la carnada para tentar a Napoleón a fugarse de su exilio. Como maestro de la estrategia, Talleyrand planeó todo por anticipado. Hizo que Napoleón viniera a Francia, la retomara y previó que llevaría otra vez a Francia a una guerra que, dada la débil condición en la que se encontraba el país, no podría durar más que unos pocos meses. Un diplomático de Viena comprendió que Talleyrand estaba detrás de todo lo ocurrido y comentó: «Incendió la casa a fin de salvarla de la peste». Habiendo entendido esta historia y cómo se usó esta ley contra Napoleón, veamos las claves esenciales para aplicar esta ley. La clave de esta ley radica en hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué tengo yo que reaccionar a los hechos en lugar de dirigirlos? Y la respuesta es bastante simple. Lo más probable es que confundas acción agresiva con acción eficaz. Y la mayoría de veces la acción eficaz es permanecer en segundo plano, mantener la calma y dejar que otros terminen frustrados por las trampas que tú les tiendes, apuntando a un poder a largo plazo en lugar a un inmediato. Y recuerda, la esencia del poder en que los demás reaccionen a tus acciones y conseguir que los demás sean quienes se pongan a la defensiva. Una vez logres que todos vengan hacia ti, controlarás la situación. Y para esto necesitarás dos cosas. Primero, aprende a dominar tus emociones y jamás actuar bajo la influencia de la ira. Mientras tanto, deberás jugar con la tendencia natural del ser humano a reaccionar con ira cuando lo presionan o engañan. A la larga, la capacidad de hacer que los demás vayan hacia ti es un arma más poderosa que cualquier agresión. Cuando obligas a otro a ir hacia ti, es el otro quien se desgasta, pues derrocha su energía en el camino. Otro beneficio de hacer que el contrincante vaya hacia ti es que lo obligas a operar en terreno desconocido. Y a su vez, cuando se trata de reuniones o negociaciones, siempre es más conveniente atraer al otro a nuestro territorio o a un territorio elegido por nosotros. Ahora, si bien la manipulación es un juego peligroso, ya que una vez que alguien sospecha que lo están manipulando, resultará más difícil de dominar, esto no sucede con esta ley, ya que cuando haces que el contrincante vaya hacia ti, le generas la ilusión de que es él quien controla la situación. Y una manera sutil de hacerlo es fingir el gesto común de que se te cae, sin darte cuenta, un trozo de papel y en él incluir algo falso que tu víctima lo lea.
Otro ejemplo podría ser el que aplican los carteristas. Y dado que la clave para robarle a alguien reside en saber en qué bolsillo lleva la cartera, los carteristas expertos hacen su trabajo en lugares donde hay carteles que advierten al público. Cuidado con los carteristas. Con esto, los transeúntes automáticamente llevan su mano a la billetera para asegurarse de que aún está en su sitio. Y con esto, los carteristas descubren en dónde están las billeteras de sus víctimas. Y hasta hubo casos en los que los propios carteristas fueron quienes colocaron este tipo de letreros. Y ahora puede que te preguntes, ¿siempre funciona esta estrategia? Y la respuesta a esta pregunta es no. Por eso ahora verás en qué circunstancias es mejor utilizar otro tipo de estrategias. Un ataque rápido y sorpresivo puede llegar a ser un arma temible, ya que obliga a la otra persona a reaccionar sin tener tiempo para pensar. Ahora, si el tiempo juega a tu favor y el poder de tus enemigos y el tuyo es al menos igual, agótalos haciendo que vengan hacia ti. Mientras que, por otro lado, si el tiempo juega en tu contra, ataca con rapidez y ellos no tendrán escapatoria. Hacer que los demás vengan a ti es sobre todo una estrategia inteligente, pues controlas la situación, y esto aplica en cualquier ámbito del poder, ya sea seducción, poder social, poder político, económico e incluso hasta jurídico. En este video se vio más que nada en el ámbito de la política y las peleas, pero créeme que puedes aplicar esta ley a prácticamente cualquier persona y situación, pues al ser tú quien haga reaccionar a la otra persona, eres quien ya analizó la situación. Puedes predecir cómo reaccionará la otra persona y en base a eso, cuál será tu siguiente acción. Claro, la forma más común de aplicarlo actualmente no sería en batallas, sino más bien en la seducción o al momento de crear un negocio. Y antes de terminar, déjame darte dos consejos. El primero es que siempre estudies cómo vas a provocar a la otra persona y cuáles serán los efectos de esa provocación. Ira, miedo, curiosidad, obsesión, tristeza. Y en base a eso, ponte en la posición más favorable posible. Y el segundo consejo es, estudia a la otra persona, pues no todos reaccionarán de la misma manera. También mide el poder que tiene una persona y qué es lo que puede llegar a ser en el peor de los casos si la provocas. Con eso sabrás de qué manera provocarlo, para no hacer algo que no deberías o algo estúpido. Ley 9. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Cualquier triunfo circunstancial que tú puedas tener y obtener a través de la argumentación verbal, en realidad no es una victoria, pues el resentimiento y la mala voluntad que se genera de esta forma son duraderos, mucho más que cualquier acuerdo momentáneo que hayas logrado. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de otros contigo a través de tus acciones, sin decir una palabra. No expliques, demuestra. Así es como se gana una discusión utilizando la Ley 9 de las 48 leyes del poder. Pero ahora veamos un ejemplo de cómo se puede aplicar esta ley. En 1502, en el taller de la iglesia de Santa Maria Fior, en Florencia, Italia, se encontraba un enorme bloque de mármol. Había sido un magnífico pedazo de piedra en bruto, pero un torpe escultor lo había perforado por error, dejando un agujero en el sitio donde debían tallarse las piernas de una figura. Piero Soderini, el alcalde de Florencia, pensó en salvar el bloque estropeado encargando la escultura a Leonardo da Vinci o a otro maestro semejante. Sin embargo, pronto desistió de la idea, ya que todos coincidieron que la piedra se hallaba arruinada sin remedio. De modo que, a pesar del dinero que se había gastado en la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura iglesia.
Así quedó el asunto, hasta que un día unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma, pues creían que solo él sería capaz de hacer algo con aquel trozo de mármol, que, a pesar de todo, seguía siendo una magnífica materia prima. Miguel Ángel viajó a Florencia, examinó la piedra y llegó a la conclusión de que, en efecto, podría tallar en ella una figura, si adaptaba la pose a la forma en que la roca había sido mutilada. Soderini argumentó que aquello sería una pérdida de tiempo, pues nadie podría reparar semejante desastre, pero al fin accedió a dejar que el artista lo intentara. Miguel Ángel decidió presentar al joven David. Algunas semanas después, cuando Miguel Ángel daba los últimos toques a la estatua, Soderini entró a su estudio. Como si se considerara un experto, estudió con atención la inmensa obra, y luego le dijo a Miguel Ángel que, si bien la encontraba magnífica, la nariz de David era demasiado grande. Miguel Ángel se dio cuenta de que Soderini estaba parado al pie de la gigantesca figura, por lo cual no tenía la perspectiva adecuada. Sin decir una palabra, le pidió que subiera al andamio. Cuando Soderini se encontró en el lugar apropiado, mientras iba soltando poco a poco el polvo de mármol que había recogido, no cambió en absoluto el tamaño de la nariz, pero dio toda la impresión de hacerlo. Al cabo de unos minutos de farsa, dio un paso atrás y dijo: «A ver, ¿qué le parece ahora?». «Así me gusta mucho más», respondió Soderini. «Ahora sí que tiene vida». Esta historia ejemplifica muy bien el uso de la ley, pero veamos el análisis del autor sobre esta historia para que todo quede claro. Miguel Ángel sabía que, si cambiaba la forma de la nariz, podía llegar a arruinar toda la escultura. Sin embargo, Soderini era un cliente que, si lo ofendía al discutir su juicio, Miguel Ángel no solo no ganaría nada, sino que se arriesgaría a que no le encomendaran más trabajo en el futuro. Ahora, Miguel Ángel era demasiado inteligente como para discutir, así que su solución consistió en cambiar la perspectiva de Soderini, acercándolo a la nariz, sin hacerle notar cuál era la verdadera causa de su errónea percepción. Y así, Miguel Ángel encontró la forma de mantener intacta la perfección de su estatua, y al mismo tiempo hacerle creer a Soderini que él había mejorado. El problema con la argumentación verbal reside en que nunca puedes determinar con certeza de qué manera tus palabras afectan a las personas con las que discutes. Puede ser que en apariencia coincidan contigo, pero por dentro puede que no. O tal vez los hayas ofendido sin darte cuenta. Hay algo que debes entender. Todo el mundo sabe que en una discusión podemos decir cualquier cosa con tal de apoyar nuestro punto. Ricky Riquín, canallín. Ricky Riquín, canallín. Mientras que, por otro lado, los actos y las demostraciones concretas son mucho más convincentes y significativas. En las acciones no hay palabras que ofendan, ni posibles malinterpretaciones. Aquí otro ejemplo. En cierta ocasión, un provocador interrumpió a Khrushchev en medio de un discurso en el cual Khrushchev denunciaba los crímenes de Stalin, cuando un hombre gritó: «Usted fue colega de Stalin, ¿por qué no se opuso en su momento?». Entonces Khrushchev, que en apariencia no alcanzaba a ver a la persona que lo había interrumpido, dijo: «¿Quién dijo eso?». Nadie levantó la mano. Al cabo de unos segundos de un incómodo silencio, Khrushchev dijo: «Ahora saben por qué no me opuse a él en su momento, pues en lugar de defenderse alegando que cualquiera que se encontrara frente a Stalin sentía terror, lo demostró, y la demostración fue tan intensa que no hizo falta ningún argumento». Bien, hasta aquí ya vimos lo útil de esta ley, pero también existen momentos en los que lo mejor es no utilizar esta ley, pues la argumentación verbal cumple una función vital en el ámbito del poder. Distraer y tapar tus huellas cuando quieres engañar a alguien o te sorprenden con una mentira.
En estos casos, lo mejor es argumentar con toda la convicción que puedas. Ganar una discusión verbal en pocas ocasiones importa, así que lo mejor en la mayoría de ocasiones es ganar la discusión a través de nuestras acciones, pues demostrar con hechos que tenemos la razón es indiscutible. Esta también trae una ventaja, y es que de este modo evitas entrar en conflictos innecesarios por llegar a ofender a otra persona, pues ¿cuántas veces no te ha pasado que una discusión no llega a ningún lado? Y poco a poco la discusión sube de tono hasta que ambos empiezan a gritarse e insultarte. Por esto es mucho mejor ganar a través de los hechos y las acciones que hagas. Esto también te sirve para saber a quién o a quiénes deberías escuchar y tomar en serio. Por ejemplo, si alguien te dice qué deberías hacer para hacerte rico, ve su realidad y sus acciones, pues no deberías hacerle caso a menos de que él sea rico, porque los hechos son los que determinan quién tiene la razón y quién no. Así que la próxima vez que tengas una discusión, ya sabes qué hacer. Ley 10. Peligro de contagio. Evite a los perdedores y los desdichados. La desdicha de los demás puede conducirte a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sientas que debes tenderle la mano a alguien que se está hundiendo, lo único que lograrás con eso será acelerar tu propia caída. A menudo los perdedores son los causantes de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quienes quieren ayudarlos. Evítalos y en cambio frecuenta a los individuos ganadores y felices. Este es el criterio de uso de la ley, pero ahora veamos la transgresión de la ley. Es decir, con una historia veremos qué es lo que sucede con las personas que no siguen esta ley. Mary Gilbert nació en Limerick, Irlanda, en 1818. Llegó a París alrededor de 1840. Para hacer una fortuna como bailarina y actriz, adoptó el nombre de Lola Montes. Su madre tenía una lejana ascendencia hispánica y afirmó ser bailarina de flamenco oriunda de España. A partir de 1845, su carrera comenzó a decaer, de modo que para sobrevivir se hizo cortesana, y pronto llegó a ser una de las más exitosas de París. Y a este punto solo un hombre podía salvar la carrera de la bailarina Lola, Alexander Duyer, dueño y también el crítico de arte del diario de mayor circulación en Francia. Lola decidió cortejarlo y conquistarlo. Al investigar sus costumbres, descubrió que Duharier salía a cabalgar todas las mañanas. Como también ella era un excelente jinete, salió a caballo una mañana y se encontró por casualidad con él. Pronto comenzaron a salir a cabalgar juntos todos los días. Algunas semanas después, Lola se mudó al departamento de Duharier. Durante un tiempo, ambos fueron muy felices. Con la ayuda de Duharier, Lola comenzó a reactivar su carrera de bailarina. A pesar del riesgo que eso significaba para su posición social, Duharier anunció a sus amigos que se casaría con Lola aquella primavera. Lola nunca le había confesado que a los 19 años se había fugado con un inglés, con el cual continuaba legalmente casada. Y a pesar de que Duharier estaba profundamente enamorado, su vida comenzó a desmoronarse. Su suerte en los negocios cambió. Sus influyentes amigos empezaron a eludirlo. Y cierta noche Duharier fue invitado a una fiesta, a la cual concurrían algunos de los jóvenes más acaudalados de París. Lola quería ir a toda costa, pero él no se lo permitió. Esta fue la primera pelea de la pareja. Duharier asistió solo a la fiesta. Ahí, totalmente borracho, insultó a un influyente crítico teatral, Jean-Baptiste Rosemont, supuestamente por algo que el hombre había dicho acerca de Lola. A la mañana siguiente, Jean, que era el mejor tirador de España, lo desafió a batirse en un duelo. Duharier intentó disculparse, pero el duelo se llevó a cabo y Duharier murió. Así terminó la vida de uno de los jóvenes más prometedores de la sociedad parisiense. Desconsolada, Lola abandonó París y en 1846 Lola estaba en Múnich.
donde decidió cortejar y conquistar al rey Luis de Baviera. Descubrió que la mejor manera de abordar al soberano era a través de su edecán, el conde Otto von Rechberg, un hombre que tenía gran debilidad por las jóvenes bonitas. Cierto día, cuando el conde se encontraba desayunando en un café al aire libre, Lola pasó por ahí, montada en su caballo. Sufrió una oportuna caída accidental y aterrizó en los pies de Rechberg. El conde corrió en su auxilio, quedó encantado con ella y le prometió presentarle a Luis de Baviera. Rechberg dispuso una audiencia con el rey, pero cuando Lola llegó, le dijeron que el rey estaba demasiado ocupado como para encontrarse con una extraña que seguramente procuraba favores. Lola apartó a los guardias e ingresó en la sala, donde se encontró con el rey. En él forcejeó con los guardias, y de alguna forma la parte delantera de su vestido se desgarró. Quizá lo hizo ella misma, quizá uno de los custodios, de manera que ante la mirada atónita de todos, y sobre todo ante la del rey, sus pechos desnudos quedaron al descubierto. Lola obtuvo su audiencia con Luis de Baviera. 58 horas después, debutó en los escenarios bárbaros. Las críticas fueron espantosas, pero ello no impidió que el rey le consiguiera más actuaciones para ella. Según sus propias palabras, Luis de Baviera había sido hechizado por Lola. Comenzó a aparecer en público del brazo con ella, y le compró y amobló una vivienda en una de las zonas más elegantes de Múnich. A pesar de que tenía fama de tacaño y no solía ser afectuoso por las extravagancias, comenzó a colmar a Lola con regalos y escribirle poemas. Convertida en la amante favorita del rey, fue catapultada a la fama de la noche a la mañana. Lola comenzó a perder su sentido común, y cierto día durante sus cabalgatas, vio a un hombre mayor que cabalgaba más adelante, con demasiada lentitud para el gusto de ella. Como no conseguía pasarlo, comenzó a golpearlo con la fusta. En otra ocasión, sacó a su perro a pasear sin llevarlo de la correa, y cuando el animal atacó a un transeúnte, Lola, en lugar de ayudar al hombre, lo golpeó con la correa del perro. Los incidentes de este tipo enfurecían a los conservadores ciudadanos de Baviera, pero el rey defendía a Lola contra viento y marea, e incluso le consiguió la ciudadanía bárbara. Quienes conformaban su entorno trataron de advertirle de los peligros que entrañaba aquella relación, pero el rey despedía a todo aquel que osaba criticar a Lola, mientras los bárbaros que hasta entonces habían amado a su rey mostraban sin rodeos que le habían perdido todo respeto. Lola fue nombrada condesa, residía en un nuevo palacio construido para ella, y comenzó a meterse en la política como asesora del rey. Era una de las personas más poderosas del reino. A medida que su influencia sobre el gabinete del soberano iba creciendo, trataba a los demás ministros con mayor arrogancia y desdén. Como consecuencia, en toda Baviera comenzaron a producirse manifestaciones contra el amante del rey. Un país pacífico de pronto parecía hallarse al borde de una guerra civil. Para febrero de 1848, Luis Baviera ya no pudo resistir la presión. Con profunda tristeza, ordenó a Lola que abandonara Baviera de inmediato. Lola se fue, pero no sin antes cobrar una importante indemnización. Durante las 5 semanas siguientes, la ira de los bárbaros se dirigió contra su antes tan amado rey, que en marzo de aquel año se vio obligado a abdicar. Lola Montes se mudó a Inglaterra. Lo que necesitaba por sobre todas las cosas era un halo de respetabilidad, de modo que, a pesar de estar casada, pues aún no se había divorciado del inglés, le echó el ojo a George Stafford Hill, un joven brillante y oficial del ejército, hijo de un influyente abogado. Aunque era 10 años menor que Lola y podría haber elegido esposa entre las jóvenes más bellas y adineradas de la sociedad británica, Hill cayó bajo su hechizo. Se casaron en 1849. No mucho después, Lola fue arrestada, pero logró eludir la cárcel. Ella y Hill se dirigieron a España. Tenían peleas terribles y en cierta ocasión Lola lo atacó con un cuchillo. Al fin terminó echándolo.
Cuando Hill regresó a Inglaterra, se encontró con que había perdido su cargo en el ejército. Marginado por la sociedad inglesa, marchó a Portugal, donde vivió en la pobreza, y al cabo de pocos meses concluyó su corta vida en un accidente náutico. Algunos años más tarde, el hombre que había publicado la autobiografía de Lola Montes fue a la bancarrota. En 1853, Lola se mudó a California, donde conoció a un hombre llamado Pat Hull, con quien se casó. Esta relación, como todas las anteriores, fue tormentosa. Por último, lo abandonó por otro hombre. Hull comenzó a beber y cayó en una profunda depresión que duró hasta su muerte. A los 41 años de edad, Lola donó todas sus ropas y joyas y se volvió hacia Dios. Recorrió los Estados Unidos dando conferencias sobre temas religiosos. Murió 2 años después, en 1861. Después de escuchar esta historia, espero que entiendas mejor esta ley, pero para que todo quede claro, veamos la interpretación de esta ley. Lola atraía a los hombres, y el poder que ejercía sobre ellos iba más allá de lo sexual. Era a través de la fuerza de su carácter que mantenía fascinados a sus amantes, que se sentían confundidos y alterados, pero la intensidad de las emociones que ella les generaba también hacía que se sintieran más vivos. Después, como sucede a menudo con los contagios, los problemas comenzaron a surgir con el tiempo, pues ellos llegaban a involucrarse en los problemas de Lola, y ella los impulsaba a ayudarla. Sin embargo, sus problemas tenían raíces demasiado profundas, y una vez que el amante se identificaba con ellos, estaba perdido. Se veía envuelto en peleas, y la toxicidad de la relación se extendía a sus familiares y amigos. Este tipo de personalidad tóxica y contagiosa no se limita a las mujeres, no tiene nada que ver con el sexo, sino que proviene de una inestabilidad interior que se irradia hacia afuera y atrae el desastre. Así que cuando sospeches que te encuentras en presencia de una persona contagiosamente tóxica, no discutas, no intentes ayudar, solo ignórala y huye. Los desafortunados que han sido golpeados por circunstancias incontrolables merecen la ayuda, la simpatía y el apoyo que podamos brindarles. Pero hay otros que no han sido desafortunados o desdichados, sino que atraen las desgracias a través de sus actos destructivos y su perturbador efecto que termina por meterse dentro de nosotros. Y la razón de que esto ocurra es muy simple. El ser humano es en extremo susceptible a los humores, a las emociones e incluso a la forma de pensar de aquellas personas con las que compartes tu tiempo. Los individuos desdichados sin remedio tienen una capacidad particularmente grande para contagiarnos su toxicidad, y a menudo se presentan como víctimas, incapaces de comprender que sus desgracias son autogeneradas. En el juego del poder, es de importancia crucial verificar con qué tipo de gente te asocias, y si te juntas con personas contagiosas, sin duda desperdiciarás tu tiempo y energía. Además, también perderás el valor y respeto de los demás. Y ahora, puede que te preguntes, ¿cómo puedes identificar a estas personas? La respuesta reside en juzgar a la gente por el efecto que tienen sobre las personas que están a su alrededor, y no por las causas que ellos presentan como motivo de sus problemas. Y sé que puede sonar feo, pero no les tengas lástima. Y ahora, por otro lado, hay personas que atraen la felicidad por su buena disposición, euforia natural e inteligencia. Estas son el tipo de personas que debes de buscar tener en tu círculo social cercano, pues todas las cualidades positivas también pueden ser contagiosas, por lo que para tapar tus defectos puedes incluso juntarte con quienes tienen como cualidad un defecto tuyo. Y por último, no te acerques con quienes compartes tus defectos, ya que solo los reforzarán. Generalmente aquí digo la invalidación de la ley, pero debes de saber que para esta ley no hay invalidación alguna, pues difícilmente ganarás algo metiéndote con la gente miserable y contagiosa en tu círculo social.
Y con todo esto hasta ahora, vayamos a la conclusión. Mucho de tu persona depende en gran medida de las personas con las que pasas mayor parte de tu tiempo y las que están en tu círculo social cercano. Estas personas pueden tener tal control sobre ti que pueden influir en las acciones que tomas, los hábitos que desarrollas y tu futuro en general. Por ejemplo, si tienes padres que tienen el hábito de hacer ejercicio, probablemente este sea un hábito que desarrolles. Y también si por el contrario, por ejemplo, fuman, seguramente tú también adquieras este hábito. Claro, hay ciertas personas que por más mala influencia que tengan sobre ti, simplemente no podrás sacarlo de tu círculo social, como lo podrían ser familiares, tus mismos padres, hermanos, etc. En estos casos, lo único que puedes hacer, además de tratar de pasar el menor tiempo posible con estas personas, es hacer que las otras personas sanas de tu círculo social no se infecten, es decir, que pasen el menor tiempo posible con la persona contagiosa. Con todo esto, lo mejor para ti es que procures estar con las personas que son lo que tú quieres ser, y que sabes que si influyen en ti, lo harán positivamente. Bueno, en realidad, lo que tú consideres que es lo mejor para ti, acercándote a tus objetivos. También una manera un tanto oscura de aplicar esta ley es con tus enemigos, pues si es posible puedes hacer que sean tus enemigos o tu competencia quienes tengan en sus círculos sociales a las personas contagiosas. Y tampoco tiene que ser algo demasiado extremo. En la actualidad podría bastar solo con juntar a un competidor o enemigo tuyo a la típica persona que siempre está de fiesta, toma alcohol, se droga y demás. Y con esto podrás o bien debilitarlo o eliminarlo totalmente de tu camino. Ley 11. Haga que la gente dependa de usted. Para mantener tu independencia es indispensable que los demás te quieran y necesiten. Cuanto más confíen y dependan de ti, más libertad tendrás. Haz que la gente dependa de ti para lograr su felicidad y prosperidad, y no tendrás nada que temer. Nunca les enseñes lo suficiente a los demás como para que puedan arreglárselas sin ti. Este es el criterio general para usar la ley, pero veámoslo mejor con un ejemplo basado en hechos reales. Cuando Otto von Bismarck fue elegido diputado ante el Parlamento prusiano en 1847, tenía 32 años de edad y carecía de aliados o amigos. Tras observar a su alrededor, decidió no aliarse con los liberales, ni con los conservadores, ni con ningún ministro en particular. Y por cierto, tampoco con el pueblo. Su aliado, en cambio, sería el rey, Federico Guillermo. Su elección resultó ser bastante extraña, ya que en aquel momento el rey se hallaba en el punto más bajo de su poder, débil e indeciso. Siempre cedía a la presión de los liberales en el parlamento. Era un hombre sin carácter, que tenía muchas fallas que Bismarck detestaba, tanto en el plano personal como en el político. No obstante, Bismarck cortejaba a Federico Guillermo sin descanso, y cuando los demás representantes atacaban al rey a causa de sus tantas muestras de ineptitud, Bismarck era el único que lo defendía. A la larga obtuvo su recompensa. En 1851, Bismarck fue nombrado ministro del gabinete del rey. Entonces se puso a trabajar. Una y otra vez obligaba al soberano a obrar de acuerdo a sus propios principios, como la decisión de reforzar el ejército y poner al margen a los liberales. Bismarck trabajó sobre la inseguridad que sentía el rey Federico Guillermo con respecto a su hombría, desafiándolo a ponerse firme y gobernar con orgullo. Poco a poco logró resustituir los poderes del rey, hasta que la monarquía volvió a ser la máxima fuerza en Prusia. Cuando Federico Guillermo falleció en 1861, ascendió al trono su hermano Guillermo. Este sentía un profundo rechazo hacia Bismarck y no alimentaba la menor intención de conservarlo en el gabinete. Pero por otra parte, había heredado la misma situación que había debido enfrentar su hermano: gran cantidad de enemigos que querían socavar su poder.
Hasta llegó a considerar la posibilidad de abdicar, ya que consideraba que carecía de la fuerza necesaria para mantenerse en una situación tan precaria y peligrosa. Pero Bismarck comenzó a consagrarse con él. Apoyaba al nuevo rey, le daba fuerzas y le insistía que actuara con firmeza en sus decisiones. El monarca empezó a depender de la mano dura de Bismarck para mantener a raya a sus enemigos, y a pesar de la antipatía que le inspiraba, al poco tiempo lo nombró primer ministro. Los dos solían discutir con vehemencia acerca de las políticas que debían implementarse. Bismarck era mucho más conservador, pero Guillermo comprendía su dependencia. Cada vez que el ministro amenazaba con renunciar, el rey cedía una y otra vez a sus exigencias. En realidad era Bismarck quien determinaba la política estatal. Años más tarde, las gestiones de Bismarck como primer ministro de Prusia condujeron a la unificación de los distintos estados alemanes de un solo país. Fue entonces cuando Bismarck incitó al rey a hacerse coronar emperador de Alemania, aunque en realidad fue él quien alcanzó el pináculo del poder, como mano derecha del emperador, canciller imperial y príncipe con título de caballero. Era él quien en realidad manejaba todos los hilos del imperio. Concluida esta historia, veamos la interpretación que se le da a esta ley dentro de la historia. La mayoría de los políticos jóvenes y ambiciosos, ante el panorama político de la Alemania de 1840, habrían procurado construirse una base de poder entre los más poderosos miembros del gabinete. Pero Bismarck vio las cosas de otra manera. Si tú eres ambicioso, la táctica más inteligente consiste en elegir gobernantes o superiores débiles con quienes puedas crear una relación de interdependencia, asegurándote de ser único y que no te puedan reemplazar. De lo contrario, si no te haces indispensable, serás descartado a la primera oportunidad que se presente. Asegúrate de que las personas con las que formas tu relación de interdependencia dependan de ti para obtener beneficios y su bienestar. Y como lo hizo Bismarck, disfrutarás de todos los beneficios del poder, sin sufrir de las espinas que conlleva ser el amo. El máximo poder reside en lograr que los demás hagan lo que tú quieres, cuando lo logras sin tener que forzarlos o herirlos, cuando por voluntad propia te otorgan lo que tú deseas. Entonces tu poder es intocable. Lo más conveniente para alcanzar este poder es crear una relación de dependencia, donde el amo será débil e incapaz de funcionar sin ti, de modo que te infiltres de manera tan profunda en todas las decisiones del amo que desprenderse de ti le traería grandes dificultades. Una vez establecida una relación de este tipo, ya podrás ejercer el control necesario para que el amo haga lo que tú deseas. Y no seas uno de los tantos que, erróneamente, creen que la forma máxima de poder es la independencia, pues el poder siempre implica una relación entre la gente, aunque a veces no es necesario que tengas esta relación de manera muy directa. Para que lo entiendas, te contaré una breve historia. Luis XI, rey de Francia, tenía gusto por la astrología y había en su corte un astrólogo al que admiraba mucho, hasta que cierto día predijo que una de las damas de la corte moriría en el lapso de 8 días. Cuando la profecía se cumplió, Luis XI se sintió aterrado y reflexionó que o bien el astrólogo había asesinado a la mujer para probar la exactitud de su profecía, o era tan hábil en su ciencia que constituía una amenaza para el propio rey. Y cualquiera que fuera el caso, merecía la muerte. Así que Luis XI llamó al astrólogo a su palacio. Y antes de que el hombre llegara, el rey indicó a sus sirvientes que, cuando él diera la señal, debían apresar al astrólogo y matarlo. El astrólogo llegó, pero antes de dar la señal, para su propio gusto, Luis decidió formularle una pregunta. ¿Cuándo morirás? Pues buscaba saber qué tan hábil era en realidad el astrólogo, pero en cambio obtuvo una respuesta que lo dejó helado. Moriré exactamente 3 días antes que su majestad, respondió el astrólogo. Entonces el rey nunca dio la señal, y no solo decidió perdonarle la vida al astrólogo,
sino que lo protegió durante toda su vida, haciéndolo atender por los mejores médicos, pues el rey pensaba que su vida dependía del astrólogo. A un lado a esto, uno de los caminos para conseguir que los demás dependan de ti son los secretos, pues al conocer los secretos de otras personas, sellas tu suerte con la de ellos. Y una última advertencia, no pienses que, por depender de ti, tu amo te querrá. De hecho, es todo lo contrario. Lo más probable es que te odie y te tema, pero como dijo Maquiavelo, es mejor ser temido que amado. Más vale que la gente dependa de ti por temor a las consecuencias de perderte, más que por el placer de tu compañía. El punto débil de hacer que otros dependan de ti radica en que, en cierta medida, tú también dependes de ellos. Y superar esta situación implica deshacerte de tus superiores, lo cual significaría arreglártela solo, sin depender de nadie. Esta fue la táctica monopólica de JP Morgan o John D. Rockefeller, quienes liquidaron a toda su competencia para ejercer el control absoluto. Sin embargo, el impulso de ejercer el control absoluto suele ser ineficaz y conducir a la ruina. Realmente, la interdependencia es la ley de oro, mientras que la independencia es una excepción muy rara. Ser una persona única e irreemplazable no es una tarea sencilla, pues debes tener la capacidad de hacer algo que nadie o casi nadie pueda hacer. Por eso debes enfocarte en ser único. Si aún no lo eres, empieza por ver tus cualidades y aprovéchalas para desarrollar una habilidad o un comportamiento único. Y una vez que tengas esta habilidad, no les muestres a los demás cómo es que la has adquirido. Generalmente estas habilidades se obtienen con trabajo, disciplina y tiempo, pero a quienes quieran aprender la habilidad que te hace único, dales la impresión de que naciste con esa habilidad y no es algo que ellos puedan adquirir con trabajo y esfuerzo. De esta manera verás cómo quienes dependan de ti se doblegan a tus deseos, y esto también puedes aplicarlo a las relaciones de amor y la seducción. Ten un comportamiento o esencia única que te permita generar una intensa emoción que deseen y no puedan conseguir con nadie más. Y por último, si en realidad no eres irreemplazable, busca la forma de que los otros crean que lo eres. Ley 12. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que tu sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrás manipularlo y embaucarlo a tu antojo. Un obsequio oportuno podrá cumplir el mismo objetivo. Este es el criterio general de la ley, pero veamos una historia basada en hechos reales de cómo se ocupó esta ley. Corría 1926, cuando un hombre alto fue a visitar a Al Capone, el gángster más temido de su tiempo. El hombre, que hablaba con un elegante acento europeo, se presentó como el conde Víctor Lustig. Prometió que, si Al Capone le daba $50,000, él haría que esa cifra se duplicara. Capone poseía fondos más que suficientes para realizar una inversión semejante, pero no era de su costumbre confiar grandes cantidades de suma a perfectos extraños. Miró con atención al conde. Aquel hombre tenía algo, era diferente, su estilo, sus modales, de modo que decidió seguirle el juego. Contó los billetes personalmente y se los tendió a Lustig. Bien, mi querido conde, le dijo, duplíqueme esta suma en 60 días, tal como me prometió. Lustig se fue con el dinero, lo colocó en una caja de seguridad en Chicago y luego se dirigió a Nueva York, donde tenía en marcha otros proyectos generadores de fondos. Los $50,000 permanecieron en el banco, intactos. Lustig no hizo ningún esfuerzo por duplicarlos. 2 meses después, regresó a Chicago, retiró el dinero y volvió a visitar a Capone.
echó una mirada a los guardaespaldas del gángster, que lo observaban con expresión imperturbable. Sonrió con timidez y dijo a Capone: «Le pido que acepte mis más humildes disculpas. Lo siento muchísimo, señor Capone, pero el plan fracasó. Es decir, yo...». Capone se puso de pie con lentitud. Miró furioso a Lustig. Entonces el conde se llevó una mano al bolsillo, sacó los $50,000 y los puso sobre la mesa. «Aquí tiene su dinero, señor. No falta ni un centavo. De nuevo le pido mis disculpas. Esto es realmente humillante para mí, pero las cosas no salieron como había pensado. Me habría encantado duplicar esta suma para usted y para mí. Dios es testigo de que buena falta me hace, pero el plan se malogró». Capone volvió a tomar asiento confundido. «Sé que usted es un estafador, señor conde», repuso Capone. «Lo supe en el preciso instante en el que entró por esa puerta. Esperaba recibir los $100,000 o nada. Pero esto... que me devuelva mi dinero... bueno...». «De nuevo le pido disculpas, señor Capone», dijo Lustig mientras recogía su sombrero y se dirigía hacia la puerta. «Santo Dios, usted es honesto», gritó Capone sorprendido. «Si está en problemas, aquí tiene 5,000 para sacarlo de apuros». Contó $5,000 y se los entregó. El conde, en apariencia anonadado, hizo una cortés reverencia, murmuró su agradecimiento y se marchó, llevándose el dinero. Los $5,000 eran lo que Lustig había planeado obtener desde un principio. Concluida esta historia, veamos la interpretación que le da el autor. El conde Victor Lustig era famoso por su audacia, su temerosidad y sobre todo por su conocimiento de la psicología humana. En cuestión de minutos era capaz de analizar a una persona y detectar sus puntos débiles. Lustig sabía que la mayoría de las personas se rodean de defensas contra embaucadores y ladrones, y el trabajo del estafador consiste en hacer caer esas defensas. Un método seguro para lograrlo es el de valerse de una aparente sinceridad y honestidad. Lustig utilizó varias veces esta táctica de honestidad selectiva, pero con Capone fue un paso más allá, pues comprendió que un hombre como Capone suele pasar su vida entera desconfiando de todo el mundo, ya que a su alrededor no suelen haber personas honestas o generosas. Es por eso que un hombre como Capone ansía recibir algún gesto honesto o generoso, y así sentir que no todo el mundo esté esperando la oportunidad para robarle. El acto de honestidad de Lustig desarmó a Capone, pues su supuesta sinceridad le hizo sentir que podía confiar en él. La esencia del engaño es la distracción. Distraer a la gente a la que quieres engañar te dará tiempo y espacio para hacer las cosas sin que ellos se den cuenta. Un acto de bondad, generosidad u honestidad es la forma más poderosa de distracción, porque desarma las sospechas de los demás. En la antigua China esto era llamado dar antes de recibir. El dar hace que a la otra persona le resulte difícil darse cuenta de que le están quitando algo. Aprenda a dar antes de tomar. De este modo ablandas el terreno, suavizas cualquier futuro pedido y generas una distracción. Algunas maneras en las que puedes dar antes de recibir es con un regalo, un gesto de generosidad, un favor amable, admitir algo honestamente, etc. Lo mejor es aplicar la honestidad selectiva con el primer encuentro con la persona, ya que la primera impresión que recibimos de una persona suele ser la que perdura. Si alguien al principio de la relación cree que eres honesto, costará bastante convencerlo de lo contrario. Claro, muchas veces un solo acto de honestidad no es suficiente, y lo que se necesita es una reputación honesta, basada en una serie de actos honestos. Y una vez establecida esta reputación, resulta, al igual que las primeras impresiones, muy difícil de cambiar. Y recuerda, al jugar con las emociones de la gente, los actos de bondad, generosidad u honestidad calculada pueden convertir a un Capone en un niño crédulo. Pero siempre, siempre hazlo con cautela,
ya que si los demás averiguan tus verdaderas intenciones, la decepción que se experimentará se convertirá en odio y la más absoluta desconfianza. Así que, salvo que consigas dar a tu gesto una apariencia por completo sincera, abstente de jugar con fuego. Hay un momento en el que sincerarte ante las personas no tendrá efecto para ganarte su confianza, y ese momento es cuando cuentas con un largo historial de fraudes y engaños. En esas circunstancias no hay honestidad, generosidad ni bondad que consiga engañar a la gente. Para que lo entiendas, te contaré una breve historia de cómo puedes incluso usar esto a tu favor. En cierta oportunidad, Lustig, en lo que fue la mayor estafa de toda su carrera, estaba por vender la Torre Eiffel a un ingenuo industrial que creyó que el gobierno francés la remataba como chatarra. El industrial estaba dispuesto a entregar una gran suma de dinero a Lustig, quien había representado el papel de un funcionario del gobierno. Sin embargo, a último momento el hombre empezó a sospechar, y en la reunión en la que le sería entregado el dinero, Lustig percibió la repentina desconfianza de su víctima. Así que se acercó al hombre y le dijo casi en susurros que él ganaba un salario muy bajo, que se encontraba en dificultades financieras y otras cosas similares. Vamos, el industrial comprendió que Lustig le estaba pidiendo un soborno. Entonces el industrial se relajó. Ahora pensaba que podía confiar en Lustig, dado que todos los funcionarios del gobierno eran deshonestos, y no le quedaron dudas de que Lustig afirmaba lo que decía ser, y le entregó el dinero. Con esta historia podemos ver que, al actuar en forma deshonesta, Lustig consiguió dar mayor realismo al papel que interpretaba, y en este caso particular, la honestidad selectiva habría logrado un efecto contrario. A veces, el engaño abierto ayuda a borrar nuestras huellas, e incluso puede despertar admiración por la honestidad de nuestra deshonestidad. Obtener la confianza de alguien en realidad no es tan complicado, pues generalmente las personas te tratan como sueles tratarlas. Si eres honesto con ellos seguramente serán honestos contigo. Si les mientes descaradamente, probablemente ellos también lo harán. Y es por eso que puedes ganarte la confianza de los demás tan fácilmente. Si quieres que ellos tengan la confianza para contarte un secreto, primero tú cuéntales uno. Y ya sé que lo dije anteriormente, pero créeme que debes tener muy presente que la primera impresión que tienes de una persona es la que cuenta. Por eso es recomendable que antes de hacer cualquier cosa, tengas bien definido qué es lo que quieres conseguir de la otra persona. Ahora, a este punto puede que pienses que esta estrategia es solo para manipular y es antiético, pero en realidad no. Puedes simplemente mejorar tu vida sin manipular a nadie y solo ganarte la confianza de los demás para fortalecer la relación que tienes con ellos, ya sea con familiares, amigos, compañeros de escuela, trabajo o incluso tu pareja. Y bueno, con esto hemos llegado al final del video. Realmente espero que te haya servido. Aquí dejaré otro video que creo que te puede interesar. También, si te gustan estos videos, puedes suscribirte para no perderte más videos. Y recuerda, esto es pseudo debilidad. Casi lo olvido. Recuerda que la mejor manera de aprender las 48 leyes del poder, además de suscribiéndote al canal, es leer el libro por tu cuenta. Por ello te dejaré un enlace de Amazon en la descripción donde podrás comprarlo si te interesa. Para desarmar a su víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva.